Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Bien facilito para la gente que está ahí escuchándonos por la radio. Primera de Corintios 13, 13. Fácil de memorizar. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, la que leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Hasta ahí vamos a leer. Padre, gracias por esta tu palabra. Tú dijiste, amado Señor Jesucristo, que los cielos y la tierra pasarían, pero tu palabra permanecerá para siempre. Señor, que esta palabra encuentre en nuestro corazón esa buena tierra para que dé fruto de forma abundante y que ese fruto, Señor, también impacte a otras personas. Glorioso Espíritu Santo, te pido que me uses como un instrumento en tus manos. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta para ser, Señor, tu portavoz, el mensajero, Señor, de este mensaje tan grande. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Esto va a ser solamente una primera parte a lo que después vamos a profundizar. El apóstol Pablo está hablando acá de tres características. Sabe que podríamos hacer sermones con cada una de estas características, ¿no es cierto? Habla de la fe, la esperanza y el amor. Dice ahora permanecen estos tres. Hoy no vamos a hablar de la fe ni vamos a hablar del amor. Vamos a hablar de la esperanza. La esperanza. Mire que la Biblia habla mucho más de lo que quizás nosotros nos imaginamos o pensamos de la esperanza. Porque el cristiano vive abrazando una esperanza. Hay un dicho popular que dice la gente, usted se lo sabe, dice la esperanza, ... ¿se acuerda? La esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza dice relación con esperar algo, con tener expectativa. Entonces el verdadero creyente vive esperando algo, vive a la expectativa. Y una de las más grandes expectativas que debería estar presente en la vida del Hijo de Dios en estos tiempos, como en la iglesia primitiva, ¿sabe cuál debería ser? El regreso de Jesús, el rapto, el arrebatamiento. Creo que el apóstol Pablo, cuando uno lee, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo esperaba que el regreso de Jesucristo fuera Él estando vivo. Se lo digo de otra forma. La iglesia primitiva, la iglesia del primer tiempo, vivía esperando el regreso de Jesús ahí nomás. Ahí nomás. Por eso que encontramos en una de las cartas a los tesalonicenses, al apóstol Pablo, hablando de lo que es el rapto. Cuando dice que los muertos en Cristo van a resucitar y son los primeros que se encuentran con Jesucristo en las nubes. Los muertos en Cristo. Y luego el apóstol Pablo utiliza palabras como estas y dice, y luego los que vivamos. Los que hayamos quedado, o sea, primero, los primeros en encontrarse con Jesucristo en las nubes son los que han partido en el Señor. En la iglesia triunfante son los primeros. Esa es la primera resurrección. Y luego, la iglesia militante en la que es tomada. Se cumple lo que Jesús dice, se va a cumplir lo que Jesús dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Entonces ahí se produce la gran reunión en el cielo. Entonces la iglesia primitiva vivió, trabajó esperando eso. Esperando eso.
Entonces, fíjese que se produce algo bastante particular, que lo que hoy día está pasando con la iglesia en estos tiempos no es sorpresa, no es novedad. Y no estoy hablando de una denominación, hablo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque hoy día, ojo, mucho hemos escuchado del último gran avivamiento. No sé si usted ha escuchado. A veces en la televisión, por la radio. Y si quisiéramos buscarlo en las Sagradas Escrituras, tiene que poner cuidado. A ver, quiero dejarle algo hoy día aquí sembrado. Todo lo que usted lea, escuche, analícelo. Busque el trasfondo bíblico. Porque Jesús no dijo que su regreso iba a ser en medio de un gran avivamiento. No sale eso en la palabra. No es que no pueda ocurrir. Puede ocurrir un gran avivamiento partiendo por nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Un avivamiento puede comenzar por usted. Todos los grandes avivamientos, todos partiendo por Pentecostés, no comenzaron por grandes masas de gente. Si usted ve, por ejemplo, un avivamiento que a mí me gusta tanto la historia, por ejemplo, en Gales, que incluso le llamaron el avivamiento de los avivamientos, no comenzaron por grandes masas de gente, comenzaron por poquitos, que tenían un hambre, una sed, que ¿sabe lo que hacían? Comenzaban a orar para que el Señor derramara sobre ellos el Espíritu Santo, para que se generara un avivamiento. Entonces, ¿se puede producir hoy? Sí. Pero si usted me dice cómo será la realidad de la iglesia en los tiempos del regreso de Jesús, tenemos que ir a la palabra. Se lo tengo que responder por la palabra y quiero que esto se lo lleve. Se lo tengo que responder por la palabra y escúcheme con atención. Jesús habló en Mateo 24, en Mateo 25 de los tiempos de su regreso. Mateo 24 es también conocido como el Apocalipsis de Jesús. Pero en Mateo 25, los primeros 13, 14 versículos, Jesús narra una parábola que justamente da a conocer el estado espiritual en los tiempos de su regreso. ¿Qué es lo que cuenta en esa parábola Jesús? Jesús habla de 10 vírgenes. Todas habían sido convidadas a unas bodas, las 10. Usted sabe la historia. 5 vírgenes fueron prudentes, más 5 vírgenes fueron insensatas. 5 vírgenes tenían en su lámpara aceite y en su vasija, porque ellas habían sido convidadas. Ellas tenían una invitación a una boda. Escuche esto. Si puede, lea ese versículo, ese capítulo 25. Son los primeros 13 o 14 versículos, no me recuerdo exactamente. Pero Jesús dice esto, escuche. Dice, y tardándose el esposo. Yo le dije que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos y la que pasa más adelante del libro de los Hechos, que no está en las Sagradas Escrituras, la iglesia de Policarpo, Cipriano, que han quedado también en la historia de la iglesia, no en las Sagradas Escrituras, sino que están sus relatos, sus testimonios de vida, porque ellos fueron fruto de la predicación de los apóstoles. Muchos de ellos también terminaron como mártires. Policarpo terminó siendo sacrificado, etc. ¿Sabe usted que incluso la iglesia primitiva, cómo ellos se saludaban? Ellos se saludaban así, no se decían Dios te bendiga. Ellos se decían Maranata. Maranata. ¿Qué significa Maranata? Cristo viene. Cristo viene. Entonces la iglesia vivía aguardando el regreso de Jesús en cualquier momento. Ellos no sabían, pero ellos creían en lo que Jesús le había hablado. Y ellos sabían que Jesús le había dado una misión, que predicaran el evangelio a todo el mundo. Eso lo estaban haciendo ellos. A tal punto que si usted lee el libro de los Hechos, se va a encontrar con personas que producto de su fe en el Señor, ¿sabe lo que tenían que hacer? Dejar sus casas. Dejar sus casas, salir huyendo, o si no los mataban.
Y ellos no se iban a encuevar a otro lugar, a otra región, para que lo comprendamos mejor. ¿Saben lo que se iban a hacer allá? Ellos se iban a predicar, seguían predicando la palabra del Señor y se ganaban nuevos creyentes allá. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le había dicho que ellos hicieran discípulos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían discípulos. Yo no sé qué le parecería a usted hoy día tener que dejar su casa por la causa del Señor. No sé si usted y yo diríamos, bueno, no, hasta aquí entonces nomás llego yo, pues no puedo seguir más. No cuente conmigo, Señor, hasta aquí llego yo. Pues si tengo que dejar todo esto que tú me has dado, hasta aquí llego yo. O si no, usted sería como esos hermanos, esas hermanas que, ¿sabe?, estaban dispuestos a correr el riesgo. Hay hermanos nuestros en la historia de la iglesia, usted lo puede leer en la carta a los Corintios, que incluso perdían hasta sus trabajos por ser creyentes. Perdían sus trabajos. ¿Y qué cree usted que hacía la iglesia? La iglesia apoyaba a esos hermanos, oraba, pero también actuaba para que tuvieran el sostenimiento, porque la persecución que vivía la iglesia era una persecución brava. Pero mantengamos esto. La iglesia vivía aguardando el regreso de Jesús. Pero mire, hay algo que a mí me llama la atención poderosamente. Que Jesús, cuando habla de señales del tiempo de su regreso, Jesús dice esto. Dice, así como en los días de Noé. Algo tiene la generación de Noé que tiene la generación de los tiempos del regreso de Jesús. Jesús dijo, así como en los días de Lot. Algo tiene la generación de Lot que tiene la generación del tiempo del regreso de Jesús. Yo quiero que escuche esto. Yo quiero que me escuche esto, por favor. Yo le acabo de decir que Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero 5 estaban preparadas. 5 fueron responsables. 5 fueron prudentes. ¿Sabe? Si hay algo importante que usted y yo tenemos que hacer, es aguardar el regreso de Jesús. La iglesia primitiva lo hizo, pero hoy no se está haciendo de la misma forma. ¿Sabe por qué? Porque pareciera que Jesucristo no fuera a regresar. Y el apóstol Pedro por eso dice, no es que Dios retarde su promesa, sino que Él es bueno y paciente, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabe por qué Jesús no ha venido todavía? Porque Jesús quiere que su familia se salve. Que sus compañeros de trabajo se salven. Que nuestros vecinos se salven. Entonces recuerde, el cristiano vive abrazando una esperanza, la esperanza bienaventurada. La esperanza nos habla de qué? De esperar algo. La esperanza nos habla de una expectativa. Lamentablemente tenemos hermanos hoy que viven abrazando una esperanza en lo terrenal. Esperan que el Señor los prospere. Esperan que el Señor les dé propiedades. Esperan que el Señor les dé una buena cuenta. Yo no digo que no es bueno, pero no es prioritario. Eso es parte de las añadiduras. Lo más importante que usted y yo debemos estar aguardando, manteniendo esta esperanza, es el regreso de Jesús. Y termino con esto. Jesús dijo así como en los días de Noé. ¿Sabe usted cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? 120 años, no se tardó un ratito. Y ni le mandó tampoco el Señor el arca así del cielo. La tuvo que Él construir. El Señor le dio las medidas. Le dijo cómo tenía que hacerlo. Y Noé le hizo caso. No se demoró 1 año ni 2. 120 años. Nunca había llovido sobre la tierra. Nunca. Entonces, ¿quiere que le diga cómo miraba la gente a Noé? Estaba loco. Estaba loco. ¿Qué está haciendo esta casa flotante en tierra seca? ¿Quién se la va a mover esta cuestión? Está loco este viejo.
Y Jesús dice esto, que en los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento. Y yo me preguntaba a mí mismo, bueno, ¿qué tiene de malo eso? ¿Por qué Jesús dice que se casaban y se daban en casamiento? ¿Sabe por qué? Porque si usted sabe que el Señor Jesucristo viene por usted en esta noche o mañana y usted se va a casar, seguramente usted lo que se encarga es de estar a cuenta con el Señor. Claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabe lo que nos está diciendo, enseñando el Señor Jesucristo a través de esa palabra, así como en los días de Noé? Que su regreso, su venida, no todos la van a estar esperando. Van a estar enajenados. Enajenados. Por eso no debe sorprendernos que incluso hoy día hayan muchos cristianos que ni siquiera estén predicando del rapto. Claro. Y usted se va a encontrar incluso a veces con personajes en la televisión diciendo, no, pero de chiquitito yo escuché que Jesús viene, Cristo viene, y no ha venido. Y no ha venido. Mire, ¿sabe? Es tan evidente hoy el cumplimiento de la palabra del Señor, que si la iglesia hoy, la iglesia de Cristo decidiera, que no lo vamos a hacer, pero decidiera dejar de predicar, ¿saben los que van a predicar? Los científicos. Hoy día hay preocupación mundial por el sobrecalentamiento del planeta. Y si usted se va a Apocalipsis, la revelación de lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo y cosas que van a suceder, la Biblia anticipa que la temperatura de la tierra subirá 7 veces. El planeta, ¿sabes lo que está pasando con el planeta? Justamente es lo que dijo el apóstol Pablo, que gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Yo le quiero decir otra cosa. Porque hoy día hay una corriente que se hacen llamar también cristianos que dicen que el Señor va a instaurar su reino en esta tierra, aquí, ahora. Que incluso están incentivando a los creyentes a ocupar cargos políticos. Que no digo si alguien tenga la vocación, no lo haga. Pero yo le quiero decir una cosa, en base a la palabra. Este mundo, esta sociedad no va a ver días mejores, no los verá. No los verá, porque lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra del Señor. Preocupación mundial por lo que está comenzando a pasar con la escasez del agua. Ciudades en el mundo que se están quedando sin agua en el mundo. Entonces yo digo lo siguiente, usted puede decir, bueno, sí está todo escrito. Y sí, es así. El Señor lo dijo. Porque fíjese lo que está produciendo la sequía. Está produciendo un tremendo daño en la agricultura y en la ganadería. Yo escuchaba de un hombre que en Chile se suicidó, un hombre que tenía sus animales, pero cuando vio que se comenzaron a secar reservas de agua que siempre estuvo, canales, no sé, donde se alimentaban, se nutrían sus animales, ¿sabes? Tomó una decisión drástica, se suicidó. Hay preocupación. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos una esperanza. La iglesia abraza una esperanza. Y yo digo, gloria a Dios, volviendo a lo que le decía adelante, que algunos dicen tu reino aquí y ahora, no es así. Escúcheme esto, lo que se está preparando en el mundo es el gobierno del anticristo. Y fíjese, hoy día se está preparando todo un sistema comercial para llegar a una moneda única, para llegar a lo que Juan vio hace tantos años en una visión, donde dijo que él veía que nadie podía comprar ni vender si no tenía una marca. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Por lo tanto, yo quiero hoy día incentivarle a usted
para que doblemos los esfuerzos y para que podamos estar aguardando el regreso de Jesús. Para que usted y yo estemos atentos, esperando el regreso de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo tengo que hacer? Primero, mantener esta esperanza bien focalizada. No es malo que usted, si alquila, quiere tener una casa propia, no es malo eso, no es malo que quiera tener una mejor posición, no es malo eso, pero hay algo que es más importante, que usted esté bien con Dios. Que si el Señor viene hoy día por nosotros, ¿sabe qué? Nosotros nos vayamos con el Señor. Sí, nos vayamos con el Señor. Sin temor. Si hemos abrazado esta esperanza, que abrazó también la iglesia primitiva, que dijo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. La esperanza. Pero ¿sabe qué? Un día no vamos a necesitar más esperanza. Ni vamos a necesitar más fe. Porque lo que habremos esperado estará frente a nosotros. Estaremos en ese lugar. La Biblia dice bien claro en los últimos versículos de Apocalipsis: el que es santo, santifíquese todavía. Busque estar a cuenta con Dios. Busque estar bien con Dios. Si tiene cosas pendientes, arréglalas hoy día mismo con el Señor. Hoy día mismo. ¿Sabe? Yo le contaba antes de comenzar esta reunión a una hermana de un testimonio que escuché hace muchos años. Hoy día se habla mucho del atar y desatar. Y termino con esto. Se habla mucho del atar y desatar. Y usted me puede preguntar: ¿y nosotros podemos atar y desatar? Sí, pues. Si usted se enoja con alguien y no perdona, usted está atando, y esa atadura se hace aquí y en el cielo. Usted la desata acá y se desata en el cielo. Hace muchos años me acuerdo que un hermano contó y soñó con el rapto. Hace muchos años, yo era chico. Y sabe, dice: hermanos, yo soñé que venía el Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo veía cómo todos los demás subían y yo no podía subir, tenía una atadura. ¿Sabe lo que hizo ese hermano en esa misma noche, en esa misma reunión? Se puso a cuenta, desató esa atadura. ¿Sabe? Si hay algo importante, es que usted y yo estemos esperando el regreso de Jesús. Bueno que esté esperando el subsidio, bueno que esté esperando a lo mejor algún aporte, bueno que esté esperando a lo mejor algún proyecto, bueno que esté esperando alguna respuesta en un trabajo. Bueno, todo eso, pero más bueno es que usted y yo estemos esperando el regreso de Jesús, porque la Biblia lo dice. Jesús dijo: así como en los días de Noé, vieron todos que había un viejito justo, de buen testimonio, que estaba preparando un arca, pero no le creyeron. Por eso que también hoy día la gente se burla, pero hay preocupación si la gente está viendo. Los mismos ancianos dicen: ¿qué pasa? Que antes teníamos las estaciones más marcadas, pero ahora parece que nos vamos del invierno al verano. No hay un término medio, porque esta tierra, ¿sabe? Se está encaminando, siendo parte, siendo protagonista de lo que es la palabra del Señor habla. La Biblia nos dice, Jesús dijo que habrá hambre, calamidades, guerras, rumores de guerra, todo señales, ¿sabe? Y es esta generación la que está viendo seguramente la mayor cantidad de señales que se están desarrollando frente a nuestros ojos. Usted puede apagar la televisión, usted puede apagar la radio, pero no por eso usted va a evitar una realidad: Cristo viene.